En una tarde de octubre de 2015, un hombre de 39 años llamado Richard Jones caminaba por el perímetro del patio, dentro de la prisión estatal en Kansas, donde Richard cumplía una condena por un robo. Más adelante, Richard podía ver una pequeña cancha de baloncesto con un aro, y en el asfalto había docenas de otros reclusos que hacían ejercicio y charlaban. Richard conocía a la mayoría de ellos, porque llevaba 16 años en prisión, y además, Richard era una persona muy simpática y extrovertida, lo que le hacía hacer amigos fácilmente, incluso en la cárcel. Mientras Richard continuaba su camino en dirección a la cancha de baloncesto, vio a uno de los hombres en el asfalto salir del grupo y acercarse a él. Era su buen amigo Steve, y Richard estaba a punto de saludarlo con un gesto amistoso, cuando notó que Steve parecía realmente enojado. Richard se detuvo y observó a Steve mientras se acercaba lentamente, con los puños apretados y el ceño fruncido. Steve parecía venir a pelear con Richard. Cuando Steve estuvo a unos 3 metros de distancia, Richard habló antes de que Steve pudiera decir algo y le preguntó qué pasaba, por qué estaba tan enfadado. Steve tenía un temperamento fuerte y Richard lo sabía, pero muchas veces, incluso cuando se enojaba, se le pasaba muy rápido. Pero esta vez, Richard no podía entender por qué Steve estaría enojado con él. Steve se acercó y le dijo, «Ahora te da por hablar, Richard». Richard estaba confundido y le preguntó qué pasaba. Steve lo miró, esperando que Richard finalmente se disculpara o algo así, pero se dio cuenta de que Richard realmente no sabía de qué estaba hablando. Steve le explicó que esa mañana había intentado hablar con Richard en la fila del comedor, pero Richard lo ignoró completamente y se fue delante de mucha gente, lo que lo avergonzó y lo hizo quedar muy mal. Richard le dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando, que ni siquiera lo había visto esa mañana. Pero Steve no le creía y le insistía en que lo había visto y hablado con él esa mañana. La discusión continuó un rato, y ambos notaron que estaban atrayendo mucha atención, ya que cualquier confrontación en la cárcel llama mucho la atención. Cuando vieron que otros reclusos comenzaban a acercarse para ver qué pasaba, y los guardias empezaban a notarlo, Steve simplemente dijo, «Está bien, Richard, supongo que debo haberme equivocado, no pasa nada». Y se dio la vuelta y corrió de regreso a la cancha de baloncesto. Después de que Steve se fue, Richard continuó su camino alrededor del perímetro, pero ese intercambio con Steve lo había desconcertado mucho, porque en realidad no era la primera vez que algo así le pasaba. Todo comenzó un mes antes, cuando un recluso que Richard no conocía se le acercó como si lo conociera y le preguntó por su abuela, diciendo que había escuchado que se había caído y estaba preguntando si estaba bien. Al principio Richard se confundió y se preguntó a sí mismo si su abuela estaba bien, pero luego se dio cuenta de que ese recluso lo confundió con alguien más. Al principio Richard pensó que era algo extraño y aislado, pero cada pocos días después de ese primer incidente, algo más sucedía. O bien un recluso que Richard no conocía se le acercaba y era amistoso con él como si lo conociera, o alguien que Richard conocía lo acusaba de un comportamiento extraño que Richard no recordaba haber hecho, como la interacción que tuvo con Steve cuando éste lo acusó de haberlo ignorado en la fila del comedor. Después de su interacción con Steve, Richard comenzó a pensar que alguien estaba bromeando con él. Al día siguiente, durante el desayuno, Richard decidió no sentarse donde lo hacía normalmente, sino que se sentó en el otro extremo de la cafetería, en una esquina, para poder observar a la gente en la cafetería. Y esa tarde, en lugar de caminar alrededor del perímetro como le gustaba hacerlo, se sentó en un lugar como en el centro y escaneó constantemente todo el patio. A pesar de estar atento, Richard no notó nada sospechoso. Eso fue hasta una semana después del incidente con Steve. Richard estaba sentado en la cafetería cuando notó algo muy extraño al otro lado de la cafetería. Se levantó y miró fijamente, sintiendo cómo su corazón empezaba a latir más rápido y su respiración se aceleraba. Steve, que estaba sentado junto a él, le preguntó qué pasaba, pero Richard no pudo encontrar palabras. Simplemente levantó el brazo y señaló al otro lado del lugar. Cuando Richard fue arrestado 16 años antes, fue por robar a alguien en un estacionamiento de Walmart.
Richard siempre había afirmado su inocencia, pero varios testigos lo identificaron en una fila de sospechosos diciendo, ese es el tipo. Y la mujer que fue robada dijo a la policía que escuchó al conductor del coche de escape gritarle a Rick, el hombre que le había robado, que se subiera al coche para irse. Rick es un apodo para Richard. Richard insistió que estaba en una barbacoa en otro estado en el momento del robo, por lo que realmente no pudo haber sido él, pero las pruebas eran abrumadoras y eventualmente fue condenado. Nunca había entendido por qué tanta gente, 16 años antes, había insistido que él era quien cometió ese crimen, y más recientemente no podía entender por qué sus amigos como Steve lo acusaban de hacer cosas que no recordaba haber hecho. Pero esa noche, en la cafetería de la cárcel, cuando Richard vio algo al otro lado de la sala, de repente todo lo que había pasado en los últimos 16 años cobró sentido. Richard era realmente un hombre inocente. No había robado a esa mujer en el estacionamiento de Walmart. Su doble había sido el culpable. Un doble es alguien que se parece exactamente a ti, pero no está relacionado contigo. Es solo una coincidencia genética que alguien más en el mundo se parezca a ti. Y resultó que el doble de Richard, este hombre se llamaba Rick Amos, y también compartía prácticamente el mismo nombre, Ricky y Richard. Este doble, Ricky, resultó ser el ladrón que había cometido el robo en Walmart 16 años antes, y la víctima y los testigos todos confundieron a Ricky con Richard. Aquí está la fotografía de Richard y Ricky, lado a lado. Cuando un juez se enteró de esta situación y vio las dos fotos juntas, sabía que la policía había cometido un gran error. Incluso el fiscal que había juzgado a Richard en el caso de robo apoyó su liberación. Richard fue liberado en 2017 y recibió una indemnización cerca de $1 millón del Estado. En cuanto al doble, Ricky Amos, nunca fue juzgado por los robos cometidos 16 años antes, porque cuando descubrieron que él era el ladrón, el caso ya había expirado y no se podía procesar más. El 19 de febrero de 2022, Paula Ruiz, una mujer de 41 años, trabajaba en la recepción de un hotel de 4 estrellas en el sur de México. Había sido una noche larga y cansada de sábado, con muchos turistas registrándose y muchas personas pidiendo indicaciones sobre la zona. Pero finalmente se acercaba la hora de las 11 de la noche, el final del turno de Paula, y las cosas se habían calmado en la recepción. Paula tomó un momento para revisar su teléfono y vio un mensaje de texto de su hijo de 19 años, diciendo que la recogería después del trabajo en su motocicleta. Minutos después, Miguel, su hijo, entró por la puerta del hotel, saludó a su madre y le dijo que había estacionado su motocicleta en la calle, listo para irse cuando ella lo estuviera. Paula se alegró de ver a su hijo, le dio un beso y un abrazo y comenzó a recoger sus cosas. Paula apreciaba que su hijo se sintiera completamente cómodo llevándolo en su motocicleta por la ciudad. Otros adolescentes podrían encontrarlo incómodo, pero no Miguel. Paula sabía que a su hijo le encantaba su motocicleta y siempre estaba buscando una excusa para andar en ella, por lo que no le sorprendió su entusiasmo por llevarla a casa. Después de despedirse de sus compañeros de trabajo, Paula y su hijo salieron por la puerta principal del hotel y comenzaron a caminar por la calle hacia donde Miguel siempre estacionaba su moto cuando la recogía del trabajo. Sin embargo, al doblar la esquina y mirar el lugar donde Miguel había estacionado su motocicleta, esta ya no estaba allí. Paula preguntó si estaba seguro de que había estacionado su motocicleta allí, sugiriendo que probablemente podría haberla estacionado más adelante. Pero Miguel afirmó que siempre la estacionaba allí y que definitivamente la había dejado ahí. Miguel estaba convencido de que alguien debió haberse robado su moto, ya que era la única explicación lógica en ese momento. Sin embargo, Miguel aún tenía las llaves de su motocicleta, lo que significaba que quien la hubiera robado probablemente la había arrancado, lo que llevaba bastante tiempo lograr. Miguel pensó que aún podrían estar en la zona intentando arrancarla, así que decidieron buscarlos para recuperar la moto. La ciudad en el sur de México donde vivían Paula y Miguel
se llamaba San Cristóbal de las Casas, un lugar hermoso rodeado de colinas, pero también peligroso debido a la alta incidencia de crímenes callejeros, violencia y pandillas que usaban la zona como un punto habitual para el tráfico de drogas. Paula y Miguel conocían los riesgos, pero Paula sabía que su hijo buscaría su moto porque le gustaba mucho. Paula no dudó y dijo que lo acompañaría, pensando que al menos podría tomar un video o una foto del ladrón si lo encontraban con la moto, para entregársela a la policía en caso de que no pudieran recuperarla esa noche. Paula y Miguel comenzaron a correr por las calles, buscando la moto de Miguel. Se encontraron con callejones apenas iluminados en una zona muy peligrosa. Finalmente doblaron una esquina y Miguel vio su distintiva moto amarilla siendo empujada por un extraño. Miguel y Paula corrieron hacia el desconocido, que claramente estaba tratando de alejar la moto para arrancarla. Miguel se puso delante del hombre y comenzó a gritarle que le devolviera su moto, mientras Paula se unía a él, tomando videos y fotos. En ese momento, otro hombre en una moto se acercó rápidamente por detrás de Paula y Miguel. Al escuchar el sonido de la motocicleta, se dieron la vuelta y Paula vio a un joven apuntando un arma a su hijo, Miguel, directamente al pecho. Instintivamente Paula saltó frente a su hijo, sin saber qué más hacer, levantó su teléfono y tomó una foto. Segundos después escuchó un fuerte boom y el hombre que intentaba robar la moto de Miguel la soltó y huyó corriendo. Mientras el pistolero también se dio la vuelta y se alejó rápidamente en su moto, dejando a Paula y Miguel en el callejón. Sin embargo, Paula estaba en el suelo, ya que un segundo después de tomar esa foto, el pistolero le había disparado en el pecho. Paula fue llevada al hospital, pero murió al día siguiente. Esa tragedia dejó a Miguel y a sus 3 hermanos huérfanos. Sin embargo, la foto que Paula tomó de su asesino segundos antes de que la matara se veía tan bien que, solo 2 días después de su asesinato, la policía pudo usarla para encontrar al asesino y a su cómplice, quienes fueron arrestados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar. Si te ha gustado, por favor dale like y considera suscribirte a mi canal para ver más contenido como este. Y como siempre, hasta la próxima. Adiós.